Para el trasero, lo primero que voy a hacer es trabajar con el bolsillo que va atrás. En este caso, lo primero que vamos a hacer es plancharlo y marcar todos los márgenes de costura. Primero vamos a marcar 1 centímetro, bien marcado con la plancha, y después el primer doblez es de 1 centímetro y el segundo doblez que vamos a hacer es de 2. Una vez que lo tenemos marcado, vamos a marcar 1 centímetro para adentro sobre el costado, 1 centímetro acá abajo, acá también, y 1 centímetro sobre el otro costado. De esta forma ya me queda el bolsillo listo y preparado para poder aplicarlo más fácil sobre el trasero. Una vez que yo ya planché la pieza, en este caso estoy trabajando con una opción de bolsillo donde lo que hago es que la parte del revés, que sería esta de acá atrás, la pongo hacia adelante en el ruedo. Si yo quisiera, voy a trabajar y me va a quedar de esta forma hacia adentro, sin que se vea el ruedito, pero bueno, en este caso lo elegimos para hacerle como un detalle extra. Una vez que está toda la pieza planchada y marcadas las costuras, lo primero que voy a hacer es pasar un pespunte, una costura bien pegadita a 1 milímetro, lo más cerquita que pueda, o 2, de este borde, para ya sostenerlo y que no se dé vuelta. Entonces costura recta, traque al principio y al final, a 1 o 2 milímetros de este borde. Una vez que tengo hecho este pespunte, lo ideal para que me quede bien prolijito sería meter este margen de costura para adentro y pasarle todo un hilván para que ya me quede con el borde terminado y yo lo pueda apoyar directo en la prenda. Esto lo voy a hacer con los dos bolsillos. Una vez que yo tengo esto listo, voy a tomar mi trasero, que tiene esta forma, y lo que voy a hacer es buscar qué posición le voy a dar a mi bolsillo. Bien, el bolsillo lo puedo poner que siga la inclinación que tiene en este caso la línea del canesú, que sería algo así. Lo puedo poner, si quiero, más derecho, que tenga una línea horizontal, que no siga esta inclinación, que quede bien vertical el bolsillo. Y otra cosa que también puedo modificar es la ubicación. Si yo lo quiero poner un poco más arriba, más abajo, más hacia el centro, más hacia afuera. Esas son decisiones de diseño que puede tomar cada una. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es, con respecto a esta línea, voy a buscar el centro, lo voy a marcar y voy a buscar el centro del bolsillo y lo voy a hacer coincidir con el centro de esta línea. Entonces, lo voy a ubicar centrado y de este borde hacia abajo aproximadamente unos 5 centímetros. Ahora lo voy a medir. Entonces, vamos a darle 6 centímetros. 6 centímetros desde este borde. Recuerden que esto después se va a achicar 1 centímetro cuando le cosemos en la parte del canesú. Entonces unos 6 centímetros está bien. Si lo quiero más arriba, más abajo, también lo puedo hacer. Una vez que yo definí dónde va a ir mi bolsillo, la posición, lo voy a fijar con alfileres. No me voy muy cerca del borde porque ahí es donde tengo que coser. Entonces, lo fijo con alfileres, lo acomodo bien. Si esto ya estaba hilvanado, mucho mejor. Si no, lo que podemos hacer es guiarnos por la línea de planchado que ya tiene. Lo vamos acomodando para que no se nos dé vuelta. Y si yo no hilvané en un primer momento los márgenes, lo puedo hacer ahora. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo venir, acomodar bien el bolsillo
Y una vez que lo tengo bien acomodado con todos los márgenes hacia adentro, en este punto, si quiero, puedo hilvanar. Que es también una buena opción para que me quede bien prolijo. Bien. Una vez que está todo bien con los márgenes hacia adentro, le voy a pasar puntada recta. Me voy a asegurar que el atraque que hago en este punto sea bien fuerte porque es donde uno más presión hace cuando mete la mano en el bolsillo. Entonces, con una puntada recta, atraque al principio y al final. Lo voy a coser bien pegadito al borde, también a 1 milímetro. Voy a hacer toda una costura continua. Cuando llego a esta esquina, clavo aguja, acomodo la tela y sigo cosiendo. Sigo cosiendo pegadito al borde, llego a este punto, clavo la aguja, acomodo la tela, sigo cosiendo y así cada vez que llego a una esquina, lo ideal es clavar la aguja. Cuando llego acá a este punto, hago otro atraque y termino esa costura. Después voy a hacer una segunda costura más adentro y aproximadamente a una distancia de un pie de máquina de la primera que hice. Esta costura tiene como dos funciones. La primera va a ser como si fuera de adorno, digamos, como un detalle más para sumar a esta espalda. Y la segunda es que en este ancho de estas dos costuras que yo voy a ir haciendo, me va a quedar escondido del lado de adentro lo que sería este margen que no tiene ninguna costura y lo más probable es que se deshilache. Al yo hacerle este doble pespunte, lo que hago es agarrarlo por dentro y que cuando yo meto la mano no esté tocando para deshilachar esa tela. Bien, entonces ahora le paso el doble pespunte y lo mismo voy a hacer con el otro bolsillo. Una vez que pegué el bolsillo, me debería quedar así con el doble pespunte. Ya está listo. Lo mismo voy a hacer con el bolsillo que va acá. Pego los dos bolsillos. Voy a empezar a trabajar en la parte del canesú. Voy a marcar en este caso el revés del canesú con una marquita, con tiza o con jabón. Entonces yo tengo mi trasero con el derecho hacia arriba. Lo que voy a hacer con el canesú, que en este caso también está con el derecho hacia arriba, es volcarlo, ponerlo hacia abajo y de esta forma me tiene que coincidir el derecho del trasero con el derecho del canesú. ¿Qué es lo que voy a hacer? Una vez que mi canesú está así, con esta forma, boca abajo, lo que voy a hacer acá es venir y ubicarlo de esta forma. Me tiene que coincidir el centro de este ángulo con la punta de este otro. Entonces yo voy a ubicarlo haciendo coincidir estos centros y que me coincida este borde de la tela. Una vez que está ubicado, lo voy a sostener con unos alfileres para que no se me mueva. Si yo quiero, lo voy a coser directo en este punto con la máquina y si no, también lo puedo primero hilvanar. Y lo que voy a hacer es, voy a hacer esto. Voy a empezar a coser, en este caso con la máquina, a 1 centímetro del borde. Voy a dejarle el margen de costura de 1 centímetro. Voy a empezar con un atraque y voy a hacer la puntada recta, todo hasta llegar al centro. Una vez que llego a este centro, lo que voy a hacer es clavar la aguja. Voy a acomodar así. Y lo que voy a hacer es sacar estos alfileres que yo puse para sostener. Y voy a llevar esta parte de la tela hacia este borde, con la aguja clavada. Entonces voy a hacer este acomodo.
lo acomodo de esta forma, que me coincidan. Si quiero en este punto le pongo otra vez alfileres. Y termino de coser todo hasta llegar al final. Cuando llego al final hago un atraque. Bien. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido. A ver cómo sería. Tengo mis dos partes con el derecho hacia arriba. Voy a poner el canesú con el derecho hacia abajo. Lo voy a hacer coincidir con esta línea de acá. Hago coincidir los dos centros. Lo sujeto con alfileres. Si quiero lo puedo hilvanar primero. Si no, voy a la máquina, lo coso a 1 centímetro del borde, todo hasta llegar acá. Cuando llego a este centro, clavo la aguja, saco los alfileres que pueda tener allá. Y lo que voy a hacer es, esta línea la voy a llevar y que me coincida acá. Bien. Se va a acomodar solo. Termino con el atraque en este lado y me debería quedar en este punto unido el canesú. Bueno, una vez que ya uní el canesú, lo que voy a hacer es, en esta parte donde se forma el pico, el ángulo, le voy a hacer unos cortes, unos piquetes, con unos 3 alcanza. Y recuerdo que con los piquetes nunca llego a la costura, siempre tengo que frenar antes. Entonces le hago unos 3 piquetitos, uno viene en el centro y un par más al costado, porque yo ahora cuando dé vuelta, esto me tiene que dar bien chatito. No me tiene que hacer ningún defecto en este punto. Entonces, de esta forma se acomoda mejor este sector con los piquetitos para que asienta más. ¿Qué voy a hacer? Voy a abrir bien la tela. Voy a mandar la costura hacia abajo, el margen de costura que me quede para abajo. Si quiero en este punto y hace falta, voy a planchar para asentar bien todo esto. Y una vez que lo tengo planchado, lo que voy a hacer es pasar una costura de esta línea de costura hacia abajo para sostener este margen y que no se me vaya para arriba. Entonces el margen lo tengo que mandar hacia abajo y le voy a pasar una costura más o menos a unos 4 o 5 milímetros del borde, agarrando la que está abajo, agarrando el margen de costura que está abajo. La idea de esto es hacer un pespunte decorativo, pero que a la vez me sirve para que no se me levante esta costura, para que no se vaya para arriba. Una vez que terminé de pasar este pespunte, que va a servir para sostener hacia abajo la costura, que no se levante, tengo listo mi trasero. Faltaría, bueno, colocarle el otro bolsillo. Y ya tengo listos delantero y trasero para empezar a trabajar lo que es la colocación del cierre.